Este libro está dedicado a Polly Nichols, Amy Chapman, Liz Straight, Kate Eddowes y Mary Janet Kelly. De vosotras y de vuestra muerte, solo de eso estamos seguros. Buenas noches, estimadas damas. Pues hoy comienzo con una anécdota y es que hace muchos años, yo era todavía estudiante, por un tema puntual pasé una tarde en Whitechapel, un barrio al este de Londres, una zona de ambiente pintoresco, multicultural, con pubs, galerías, tiendas, lo que viene siendo un barrio cosmopolita más de la ciudad y que quizás hoy en día no recordaría tanto si no fuera por un detalle. Y es que nada más salir de la estación, lo primero que vi o en lo primero que me fijé fue en el anuncio del tour turístico llamado La Ruta de Jack el Destripador. Un recorrido anunciaban por los 5 puntos calientes de Whitechapel donde se cometieron los famosos asesinatos. Y claro, después de esto era difícil caminar por allí y desligar de las calles la sombra del célebre asesino. Pasé muy pocas horas allí y no lo niego, aunque suene macabro, no me hubiera importado nada dar un paseo por estas localizaciones tan temibles en su momento y tan turísticas al parecer en la actualidad. No lo hice, no recorrí la ruta de Jack el Destripador, no he vuelto a Whitechapel y por lo tanto no profundicé en esta historia. Hasta ahora, que lo he hecho muchos años después y gracias a la lectura. Con este libro que tengo aquí, que es un cómic o novela gráfica titulado From Hell, que podemos traducirlo algo así como Desde el infierno, aunque bueno, yo lo he leído en español y se ve que han decidido mantener el título original. Pero antes de contaros mi experiencia con este cómic, os pongo en contexto. En 1888, cuando Whitechapel era un barrio pobre y superpoblado del East End de Londres, un entramado de calles y callejones oscuros donde se localizaban bares, negocios turbios y mucha prostitución, y donde la delincuencia era el pan nuestro de cada día, 5 prostitutas fueron asesinadas, degolladas y destripadas en un ambiente viciado de miseria y pobreza. Se convirtió en el primer asesinato en serie mediático de la historia. Y al autor de dichos crímenes se le bautizó como Jack el Destripador, aunque la verdad nada se sabía sobre él. Y esta falta de luz sobre el caso y su autor ha convertido al personaje del Destripador en una leyenda. Y el caso en sí, los asesinatos, en un crimen que incluso hoy en día atrae la atención de los que intentan esclarecer algo de lo que pudo ocurrir. Lo único de lo que se tenía certeza fue que las víctimas eran prostitutas, que los crímenes se cometieron después del cierre de los bares y que todas ellas fueron asesinadas de la misma manera. Y que quien mataba no se limitaba a quitar la vida a sus víctimas, sino que se ensañaba con los cadáveres. Eso sí, con cortes muy precisos, presumiblemente realizados por alguien con notables conocimientos anatómicos y competencia quirúrgica. Y este panorama de brutalidad metódica, junto al desconocimiento de los aspectos que rodeaban al caso y la falta de información, supuso una carnaza muy atractiva para la prensa, que a su vez provocó el despertar de temores, miedos, misterios, rumores y leyendas en el barrio. Sabemos lo que ocurrió, pero ¿qué hay detrás de este caso? ¿Qué originó este crimen en serie? Y sobre todo, ¿quién o quiénes están detrás de ello? Pues bien, yo acabo de leer, como he dicho, From Hell, una obra del guionista Alan Moore y del dibujante Eddie Campbell, una obra que se hace eco de una plausible teoría sobre lo que pudo ocurrir. Esta teoría no es propia de Alan Moore, sino que está basada en la investigación que hizo Stephen Knight y que ya reflejó en su libro Jack el Destripador, la solución definitiva. Y la historia que aquí encontramos se nos cuenta desde un planteamiento de verdad muy sorprendente y muy alejado de lo que uno espera encontrar cuando cree que va a leer una historia sobre Jack el Destripador. Y con eso me refiero a que aquí no vamos a asistir a la resolución de un caso, no vamos a seguir una investigación policial durante la cual nosotros como lectores iremos conjeturando quién creemos que es el asesino, quién estará detrás de esos sucesos, quién ideó todo esto.
Porque no, aquí no se sigue la estructura convencional de una novela negra al uso. Porque nada más empezar a leer desde el comienzo, aquí conocemos cómo se gestaron estos asesinatos, quién los cometió y por qué. Y aún así, digamos que, aun conociendo desde el principio aquello que creemos que es lo que más nos interesa conocer, no por ello perdemos el interés de leer las más de 500 páginas llenas de viñetas que componen esta novela. Bienvenidos a La mente de un asesino, bienvenidos a From Hell, donde conoceremos detalles de los acontecimientos más famosos de Whitechapel. Una crónica negra forjada con la combinación de datos obtenidos de una meticulosa documentación y estudio con especulación rigurosa y ficción. No quiero entrar en detalle ni comentar mucho sobre lo que ocurre en esta novela gráfica, pero sí recalcar que mientras leemos esta historia seremos conocedores de una conspiración que abarca desde las más altas esferas de las instituciones británicas hasta los más bajos fondos de uno de los barrios más degradados de Londres. Y según vamos leyendo, a mí por lo menos me ha pasado que enseguida percibo que aquí hay un trabajo muy grande de estudio y documentación. Aunque, como he dicho, la mayoría de lo que aquí leemos es ficción, parte de los acontecimientos, de los personajes y de los lugares son reales. El propio autor nos dice en el prólogo: From Hell es la autopsia de un hecho histórico usando la ficción como escaperlo. Y parte de la riqueza de esta historia la encontramos en que, además de la propia historia de Jack el Destripador, o paralelamente a ella, aquí se intentan reflejar otros hechos como un fuerte golpe de clases que queda muy patentado en la historia, un reflejo de las duras condiciones de vida de uno de los barrios más castigados del Londres victoriano y por ende un acercamiento humano a muchos de estos desgraciados que caminaban por las calles de Whitechapel en busca de unos peniques. También se da un repaso a la prensa sensacionalista de la época, a los métodos que se utilizaban, al negocio de la especulación y la manipulación mediática. Y la policía tampoco se salva, porque aquí queda también reflejada una crítica a la poca ética policial en la resolución de un caso como este. Incluso se toca el tema de la lucha de poder entre hombres y mujeres, dedicándole un capítulo magnífico y redondo. Las viñetas que componen esta novela se fueron publicando de forma serial en la revista Tabú entre los años 1989 y 1998. Y no fue hasta 1999 que se publicaría en un único volumen. Yo la he leído en esta edición de Planeta Cómic y a la vista está que es una edición de muchísima calidad. Las ilustraciones son en blanco y negro y es todo un acierto, porque refleja muy bien la esencia de la historia, que es bastante oscura. El juego de trazos y sombras que se utiliza es muy acertado, porque las viñetas están muy bien representadas, con más luz o más sombras dependiendo del contexto. Los dibujos en sí son muy expresivos, muy explícitos también, y el lenguaje utilizado en los diálogos muy adecuado en cuanto a forma y estilo a cada uno de los personajes. Y si ya la historia que leemos aquí es sorprendente, la novela viene completada con un valor añadido, que son 2 apéndices, uno de ellos donde se nos aportará una información súper interesante acerca de lo que va aconteciendo en cada capítulo, y un segundo apéndice que es otro cómic que en cierta manera está vinculado con la historia principal. ¿Y cómo ha sido en particular mi lectura? Os lo cuento ahora. Yo no soy un lector habitual de cómics o de novelas gráficas, sí que me parecen muy atractivas, son obras que llaman mucho la atención. Esta me la recomendaron, de hecho me la recomendó una suscriptora de este canal, con tanta efusividad que, como siempre, no me quedó otra que salir a comprarme el libro. Sí reconozco que al comienzo estaba un poco descolocado, porque el segundo capítulo son un poco jaleosos. Yo por lo menos no acababa de identificar quién era cada personaje, qué papel jugaban en esta historia y desde qué perspectiva se nos estaba contando el caso de Jack el Destripador. Pero fue leer el tercer capítulo y todo fluyó de manera súper acelerada, además. Pero es una lectura que a mí me atrapó. Es uno de esos casos que, cuando te pones a leer, ya puedes tener tiempo por delante, porque es muy difícil parar. Yo me la he leído en una semana, y eso que solo la podía leer de noche cuando estaba en casa por el peso que tiene el volumen,
es de tapa dura, de muchas páginas y de bastante gramaje cada página, por lo que para mí no es un libro apto para llevármelo a todos los sitios. Y en cuanto al apéndice, aquí os cuento mi caso personal. Digamos que quien me lo recomendó me decía que tenía que leer cada capítulo y luego leer lo que se comenta en el apéndice sobre ese capítulo porque enriquece la experiencia y te da mucha información sobre lo que estás leyendo. Yo así lo hice los dos primeros capítulos porque es verdad que estaba un poco más aturdido, un poco más perdido, pero a partir del tercer capítulo a mí la historia no me pedía añadirle nada más porque ya entré en esta carrera de vértigo por querer avanzar, así que yo leí lo que es el cómic de un tirón y una vez leído el cómic sí que leí el apéndice que además es súper interesante, así que tenéis las dos opciones o leer cada capítulo y su extra a continuación, o leer toda la historia de golpe y luego deteneros en los detalles. Hoy en día, si volviera a Whitechapel, creo que ya no sentiría esa curiosidad de visitar punto a punto las localizaciones donde se cometieron los asesinatos de Jack el Destripador, pero quizás sí me dejara caer por The Ten Bells, que es el lugar donde se reunían algunos de los personajes de esta novela, algunos de los protagonistas del caso real en su momento y que existe en la actualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacedme caso, por favor, si aún no habéis leído From Hell, darle una oportunidad. Igual que yo le hice caso a Esther cuando me lo recomendó, no me arrepiento de nada, ha sido toda una experiencia. Llegados a este punto, como siempre, os doy las gracias si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos. Nos volvemos a ver en un siguiente vídeo y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. ¡Hasta luego!